Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Les saluda el pastor Ángel Morfín desde acá de Tucson, Arizona, el Gran Chaparral. Les saludo en el nombre de Jesús, también la congregación de acá de Iglesia de Cristo Peniel, Ministerios de Benecer. Les saluda a todos los que nos están sintonizando por allá en el resto del mundo. En esta ocasión me gustaría tocar un tema enfocado en el socorro de Dios, en la ayuda de Dios. Sin duda alguna, todos en un momento determinado vamos a necesitar del socorro de Dios. Ya que todos nos vamos a ver en aflicciones, en momentos difíciles, momentos de prueba, momentos donde nos damos cuenta que nuestras fuerzas no son suficientes. En los últimos años hemos visto cómo pareciera que el humanismo estaba metiendo muchos goles y haciendo ver que todo lo podía el hombre. Y solamente con un momento donde Dios permitió, porque lo que está pasando es porque Dios lo permitió, Dios permitió este momento tan serio y delicado que estamos viviendo a nivel mundial, para que el hombre realice que su esperanza no puede estar en él mismo, su esperanza no puede estar en los médicos, su esperanza no puede estar en el gobierno, en sus posiciones, sino que nuestra esperanza, nuestra plena esperanza debe estar en Dios. Y nosotros sabemos y nos aconseja las Escrituras que debemos de poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, esa fe que nos mantiene firmes en medio de toda tempestad. Bueno, quiero usar un versículo para comenzar esta predicación, esta enseñanza, y se encuentra en Salmo capítulo 24, Salmos capítulo 94, verso 17, y dice de esta manera: si el Señor no hubiera sido mi socorro, es una afirmación, si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Y también en Romanos capítulo 8, verso 31, uno de los capítulos mis favoritos en la Biblia, dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Si Él no nos socorre, ya como dice aquí el salmista, nuestra alma estuviera habitando en el lugar del silencio. Pero si estamos de pie, si nosotros todavía estamos en este lugar, es porque Dios nos ha socorrido. Si es que yo le voy a pedir al Señor en oración que me dé la sabiduría para poder transmitir este mensaje de una manera clara y sencilla y que llegue al corazón de todos los que están escuchando. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Señor, solo tú, Señor, eres nuestro socorro, Señor. En ti está nuestra confianza, Señor. Suplico, Señor, en esta ocasión, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, pose sobre mí y que me dé facilidad de palabra, Señor, para enseñar a tu pueblo, para ministrar tu palabra, Señor. Tú dices en ella, Señor, que tu palabra es luz, Señor. Alumbra, Señor, mi caminar y el caminar de cada uno de los que están escuchando o van a escuchar este tema. Señor, te suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que se haga realidad tu palabra, Señor, que dice que es medicina. Señor, que si hay algún enfermo que está escuchando en este momento, Señor, a través de la administración de tu palabra, Señor, venga sanidad a su vida, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Oramos, Señor, creyendo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, traerá, Señor, esa palabra, Señor, que ayudará al que está abatido, al que está cansado, al que está sin fuerza, Señor. Lo creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Toda operación de error, toda operación maligna, Señor, que venga en este momento a querer estropear, Señor, el mensaje que ha de recibir tu pueblo,
sea reprendido en el nombre de Jesús. Clamo la sangre de Jesucristo, Señor, sobre cada uno de los que van a escuchar este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra socorro, según el diccionario, tiene algunos sinónimos y entre ellos se encuentra ayuda. Cuando nosotros hablamos del socorro de Dios, nos estamos refiriendo a la ayuda de Dios, a la intervención de Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestra necesidad. También quiere decir auxilio, se puede traducir auxilio. Entonces, nosotros necesitamos que alguien nos venga a auxiliar. También amparo, asistencia, favor, remedio, refugio. Entonces, cuando yo me refiero y digo que nosotros debemos de buscar el socorro de Dios o esperar el socorro de Dios, podemos nosotros saber que en Él podemos encontrar el remedio que necesitamos, el refugio que necesitamos. Y mi oración y mi ruego en esta ocasión es que usted sea edificado y fortalecido, sanado en todas las áreas de su vida. Entonces, quiero comenzar hablando de un versículo en las Escrituras donde, a pesar de que no es el primer milagro que se registra en las Escrituras, es uno de los primeros milagros que son físicos, literales a una persona. Dice en Marcos capítulo 1, verso 40, donde se cree que este es el primer evangelio que se escribió. En Marcos capítulo 1, verso 40, donde se interesa en mostrarle el Señor al hombre lo que Él vino a hacer por nosotros. El Evangelio de Marcos deja todo el protocolo de nacimiento, de presentación, sino que se enfoca directamente a lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y en Marcos capítulo 1, verso 40, dice la Escritura, y vino a él un leproso, rogándole y arrodillándose, y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó, cosa que tenían prohibido. Cosas que las personas común y corriente y en ese tiempo no podían tocar a ningún leproso porque automáticamente quedaban contagiados. Pero ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo en uno de los primeros milagros que Él hace, es tocando a una persona que iba en contra de lo natural. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a hacer eso, a sanar y a salvar lo que estaba perdido, no lo que se iba a perder. Este milagro sucede después de que nuestro Señor Jesucristo predica el Sermón del Monte. Imagínese, amado hermano, el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo ocupa 3 capítulos. Para mí el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 al 7, que registra ese sermón, el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo, tiene un tesoro incalculable. Está predicando, habla de montón de cosas, de virtudes, de bendiciones, de cosas que se deben de hacer y a lo que Él vino. Y cuando baja de ese monte, cuando baja de predicar eso, se encuentra este leproso. Y dice la Escritura que el leproso se acercó a Jesucristo y le rogó. Yo no sé cuál fue el ruego de él, pero le rogaba, pero tuvo una actitud que le llamó la atención a nuestro Señor Jesucristo. Que este ruego lo hizo arrodillado. No lo hizo de pie, lo hizo arrodillado. Me llama la atención que esta postura de arrodillarse le estaba diciendo, Señor, no soy digno de presentarme a ti, tú eres mayor, tú eres grande. Si tú quieres, si es tu voluntad, puedes limpiarme.
El Señor se movió en compasión, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y ese es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nosotros alcancemos a obtener la sanidad, la limpieza, la liberación que el mundo no nos puede dar, que los médicos no pueden hacer, que el humanismo no nos puede ofrecer. Esto es lo único y más grande y maravilloso que puede venir solamente de Dios. Entonces, esto me lleva a que yo pueda ver una experiencia que tuvo un general del ejército de los asirios, un ejército temible, conquistador, y que de pronto su general se encuentra leproso. La Escritura dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante del Señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y yo quiero unirlo al versículo que acabo de leer de aquel leproso que esperó a Jesucristo que terminara el mensaje y después se le acerca, pero se hinca, se arrodilla y con una actitud de humildad, con una actitud de sencillez le dice, Señor, si tú quieres, yo puedo ser limpio. Y ahora nos encontramos con un general, con un hombre que era valiente, con un hombre que era guerrero, pero que era leproso. Y escuchó por causa de una joven hebrea que trabajaba en su casa, de que el Dios de Israel era todopoderoso. Hermanos amados, no se puede negar el poder que nuestro Dios tiene. La gente que no le conoce hasta ora y pide a Dios para que les haga un favor. Pero nosotros que somos hijos, nosotros que somos de la familia del Señor, podemos acercarnos confiadamente, como dijo el apóstol Pablo, para alcanzar oportuno socorro. El socorro que viene de Dios. El socorro que te saca y que te da refugio, que te fortalece. Aquel hombre general estaba acostumbrado a todo tipo de lujos. Estaba acostumbrado a que tronaba los dedos y que la gente le obedeciera. Estaba acostumbrado a que la gente le reconociera su valentía. Para él no era imposible pagar lo que fuera necesario para poder sanar. Viajar el destino que fuese para ir a alcanzar esa sanidad. Por mucho tiempo, hace muchos años atrás, mi persona, tuve un accidente donde mi espalda fue dañada. Sufrí bastante de dolores de espalda, a tal grado que tuve que cambiar de trabajo. Pero llegaban momentos tan dolorosos en mi espalda que no me importaba ir a donde tendría que ir para poder calmar ese dolor. Llegué a pensar ir a Alemania, a Cuba, hacía pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando estás en ese momento de dolor, en ese momento donde te sientes incapacitado para hacer lo normal, lo cotidiano, estás dispuesto, si es que lo tienes, a hacer lo que esté a tu alcance. Pero cuando no hay nada, absolutamente nada, que puedas hacer para cambiar tu condición, lo único que puedes hacer es clamar a Dios. Y este hombre, al escuchar a esta jovencita que le dijo, el rey de Israel, el Dios de Israel, puede sanarte. Él fue mandado por su rey, de rey a rey, con una carta al rey de Israel y decirle, al leer esa carta al rey de Israel, donde decía, aquí te envío a mi siervo, a mi guerrero, a mi general, para que ores a tu Dios y lo sanes. El rey se enojó, se molestó al leerle esa carta y lo despidió.
Pero mientras lo estaba despidiendo, llegó el siervo de Eliseo y le dice, ¿por qué te enojas, rey? Mándamelo a mí para que vea que en Israel hay profeta. Profeta que habla con Dios. Profeta que le pide a Dios y el Señor puede responder porque el socorro viene de Dios. Entonces el general dice que fue a buscar a Eliseo. Y Eliseo, cuando vio que llegó el general y tocaron a la tienda de su casa, la puerta de su casa, mandó a su siervo y le dijo, dice mi señor que te vayas y que te metas al río Jordán y 7 veces lo vas a hacer seguidamente y ya vas a ser restaurado. Pero dice en el verso 8 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, avisó al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí ahora y sabrá que hay rey, que hay profeta en Israel. Pero Naamán se enojó cuando no lo atendió y se iba diciendo, aquí yo pensé, seguramente él vendría a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Naamán nunca pensó que le iba a llegar esa enfermedad. Y cuando le llegó, pensó que la podía controlar con dinero. Muchas veces nosotros confiamos en lo que tenemos, en nuestras habilidades, en nuestra salud que tenemos en un momento determinado. Y todas las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Amados hermanos, es tiempo de que busquemos a Dios, es tiempo de entregarnos más al Señor. Hoy más que nunca le debemos de pedir al Señor, Señor, mi socorro viene de ti. Este hombre, su gran problema era el orgullo. Uno de los siervos le tuvo que decir, mi Señor, si te hubiera pedido algo más difícil, ¿lo hubieras hecho? Él dijo, por supuesto, porque todo se encontraba, o todo lo que él pensaba era, pónganme esta prueba, yo puedo hacer estas cosas. Hermanos amados, nuestra confianza debe estar en Dios y no en nuestras fuerzas. La Escritura nos enseña en Proverbios y en toda la Biblia que no nos debemos nosotros de fortalecer en nuestro brazo. El apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si a alguien tenemos nosotros que pedirle auxilio es a nuestro Dios. La Biblia cuenta de otro rey, el rey Ezequías. Este rey Ezequías, dice la Escritura, que desde un principio comenzó a buscar a Dios, a entregarse al Señor, a romper pactos con aquellos reyes que no buscaban a Dios. Y por supuesto, la Escritura dice, amados hermanos, que cuando nosotros buscamos a Dios y comenzamos a clamar al Señor, el enemigo no va a estar contento. El enemigo de nuestras almas va a querer continuar ese trabajo al cual vino a hacer a este mundo, a matar, a hurtar y a destruir. Pero nosotros que tenemos a Jesucristo, tenemos al poderoso del lado de nosotros. Por eso quise leer eso en Romanos capítulo 8, verso 31, que dice, si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, si el socorro de Dios viene a nuestro auxilio, ¿quién es contra nosotros? ¿Enfermedad? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Pruebas? ¿Espada? Nada nos va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús. Pero una de las cosas que se oponen a la confianza o a la plena confianza en Dios y clamar al Señor es nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque buscamos los medios que sean necesarios para decir, yo pude, yo pagué, yo me esforcé. Y tenemos que tener cuidado aún hasta en la oración. Porque la oración la podemos buscar o tomar como una manera de justificación y después decirle al Señor, Señor, yo oré. Ezequías tuvo una victoria muy grande, pero al final tuvo un problemita también en la oración. Pero veamos aquí,
los enemigos, al ver que Ezequías estaba rompiendo con todo tipo de alianzas, limpiando Jerusalén, buscando al Dios Todopoderoso, poniendo su confianza en el Señor, en aquellos tiempos donde los asirios eran los que gobernaban, hombres malos, reyes terribles, viene y le dice el general, vamos a ver otro general, mandado por el rey de Asiria. Así dice el rey, porque él era el enviado, que no os engañe Ezequías, porque él no os podrá librar de mi mano. Mire la amenaza del diablo, que el Señor lo reprenda. Ni que Ezequías os haga confiar en el Señor, diciendo, ciertamente el Señor nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, mire, haced la paz conmigo y salid a mí y coma cada uno de su vid, cada uno de su higuera, beba cada cual de las aguas de su cisterna. No van a tener ningún problema, yo les voy a dar paz. No, eso no es así. La paz que este mundo da no es la paz que nuestro Señor ofrece. Y aquí vemos a este rey de Asiria enviando a un emisario para que amenazara y afectara con sus palabras al pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Ezequías? Al oír sus amenazas, al ver que no solamente a él le estaba injuriando, sino a Dios Todopoderoso, esto es lo que hace, y esto es lo que yo quiero transmitirte a ti, hermano y hermana que me estás escuchando. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que en este momento estés pasando un momento donde se te está amenazando, no solamente en la salud, en tu economía. Quizás por causa de esto que está pasando en tu casa, si no compraste tu casa ya, el rentero te está diciendo, si no me pagas este mes lo voy a correr. Déjame decirte que hay un Dios todopoderoso que nos escucha. Hay un Dios todopoderoso que su socorro llega a tiempo. Y yo le pido a Dios con todas las fuerzas de mi corazón que todos los que me están escuchando en este momento, si estás pasando por un momento de tribulación, por un momento donde tu salud ha sido afectada, yo le pido a Dios con todas las fuerzas de mi corazón que el Señor te sane, que el Señor te envíe el socorro, el alivio que tú necesitas a tu casa. En el verso 14 dice entonces, Ezequías tomó la carta que le había mandado este rey y la leyó y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor, se la mostró al Señor. Mira, Señor, lo que están escribiendo. Una carta del enemigo. Por eso nosotros tenemos que agarrar las escrituras y dice, Señor, mira lo que dice tu palabra. Pero aquí estaba mostrándole la carta que el enemigo estaba enviando. Y oró Ezequías en el verso 15 del capítulo 19, y oró Ezequías delante del Señor y le dijo, oh Señor Dios de Israel, que está sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira, escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras. Es inevitable, Señor, mirar lo que ellos sí han hecho. Sí han traído desolación. Hay países que han conquistado y ahora, Señor, nos lo quieren hacer con nosotros. Pero lo han hecho por esto, les dice. Y han echado a sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera, de piedra. Por eso los han destruido. Pero ahora, oh Señor,
Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Buscó el socorro de Dios. Ezequías no fue y hizo un censo para ver cuánto ejército tenía, cuántos hombres valientes tenía. Él buscó el socorro de Dios. Hermano, la historia es que el Señor, a través del profeta Isaías, le manda a decir, dile que no se preocupe, que salga a pelear, pero no va a pelear, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Que salgan. Y salieron de madrugada, pero nunca se enfrentaron con el pueblo de Israel, con el pueblo del rey de Asiria, con ese ejército tan grande, sino que dice que el ángel del Señor salió enfrente. Y salió y confundió, y los hirió, y mató a casi todo el ejército. El rey salió huyendo y se metió en una casa, y después también lo matan. Pero esa es la respuesta que tenemos en nuestro Dios. Ese es el socorro que podemos nosotros recibir de Dios cuando clamamos al Señor, cuando nuestra única opción, nuestra única y última opción es Dios. Amados hermanos, tenemos nosotros de nuestra parte al Dios Todopoderoso, al que lo puede todo, al que para Él no hay nada imposible. ¿Tú crees que no puede sanar una enfermedad? ¿Tú crees que Dios no pueda proveer para tus necesidades? ¿Tú crees que Dios no pueda rescatar a tu hijo y a tu hija que están quizás metidos en drogas? Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible, pero para el que cree tampoco. En Salmos capítulo 30, verso 10, el salmista David dice estas palabras y me llama la atención que él mismo tiene que decirle a Dios en el verso 10, escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi socorro. Él tenía que pelear consigo mismo, así como le habló a su alma, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. También él tenía que decirle, Señor, sé tú mi socorro, Señor, que mi alma lo escuche, que tú eres mi socorro. ¿Por qué? Porque David tenía habilidades. David había escuchado a las doncellas, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Hermano, era un hombre hábil, guerrero, que de pronto se podía él confiar en su fuerza, en su mano, en su habilidad. Por eso nosotros, si tuvimos una victoria el día de ayer confiando en el Señor, digámosle al Señor una vez más, Señor, sé tú mi socorro. No quiero que sean mis fuerzas, Señor. No quiero que sea el conocimiento que ya adquirí de las Escrituras, que diga, yo no he caído por causa de tanto conocimiento que tengo. No, yo no he caído por la gracia y la misericordia de Dios. Verso 2, antes de que dijera, sé tú mi socorro, dice, oh Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Si ya lo he comprobado. Verso 3, oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Él sabía que lo había librado de la muerte, no una vez, sino un montón de veces. ¿Por qué? Porque en medio de su aflicción, en medio de su necesidad, clamaba a Dios. Cuando le tocó enfrentar a Goliat, Goliat lo despreció y dijo, este mocoso viene a pelear conmigo. Él dijo, no, tú vienes a mí con espada, con escudero, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él es el que me va a socorrer. Y encontramos la gran victoria que tuvo David. ¿Por qué? Porque él decía, Señor, sé tú mi socorro.
que no sea mi fuerza, que no sea mi habilidad, que no sea mi conocimiento, que no sea, Señor, esa sagacidad que tú me diste, Señor, que no sea, Señor, el dinero que tengo en el banco, mi seguridad, mi socorro. Eres tú. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Me llama la atención el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, uniéndolo a lo que decía David, Señor, sé tú mi socorro, como él recordándose, Señor, que no me apoye yo en mi prudencia, que no me apoye en mi conocimiento. Señor, sé tú mi socorro. Pablo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 18, decía, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Yo sé que mientras esté en este cuerpo voy a batallar. Y tengo que sujetar mi cuerpo, tengo que ser obediente y pedirle al Señor auxilio, misericordia. Por eso Él mandó a su Santo Espíritu. Porque el querer está presente en mí, pero al hacer el bien no. Por eso nosotros podemos hablar, pero el actuar todavía falta que nosotros recibamos esa ayuda del Señor. No es solamente decir yo confío en Dios. No es solamente decir, Señor, tú sabes que confío en ti. Es vivirlo en medio de esa necesidad. Y ahí es donde tú le tienes que decir, como David, sé tú mi socorro, Señor. Sí, voy a tomar esta medicina en tu nombre. Señor, sí voy a orar porque tú estás, tú me hablas en medio de la oración, tú me fortaleces en medio de la oración. Señor, eres tú. Y el Señor dice, sí, sé tú mi socorro, le dijo David. Marcos capítulo 10, verso 46. Vuelvo al mismo evangelio donde encontramos una de las primeros milagros que hizo el Señor. Alguien que clamó, alguien que le dijo, Señor, hincado, si tú quieres puedo ser sano. Ahora cuando iba ya a la cita de la cruz, en su última semana o en las últimas 2 semanas que nuestro Señor Jesucristo iba a la cruz, pasó por Jericó. Tenía que pasar por Jericó. Y entonces, dice verso 46 del capítulo 10 de Marcos, entonces llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó con sus discípulos, una gran multitud y un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Otra vez, alguien que clama por socorro, alguien que clama por ayuda, alguien que clama por provisión. ¿Cuánto tiempo había estado ese hombre ahí sentado desde que había perdido a lo mejor su vista? A lo mejor antes fue un hombre productivo, antes fue un hombre que iba donde él quería, porque sus ojos lo guiaban, lo que él miraba, pero de pronto esa vista se apagó y ahora estaba en necesidad. Amados hermanos, estamos viendo que las cosas han cambiado desde hace 5 meses o desde que empezó este año, han cambiado y posiblemente ya nunca van a ser igual. Ahora nosotros tenemos que pedir al Señor, Señor, antes mirábamos las cosas de otra manera, pero ahora, Señor, necesitamos colirio en nuestros ojos. Para no enfocar nuestra mirada en lo que tenemos, para no enfocar nuestra mirada en lo que poseemos, para no enfocar nuestra mirada en nuestra posición, sino que para enfocar nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Y es tiempo de clamar.
Si tú como hijo de Dios, como hija de Dios, estás viendo o estás viviendo estos tiempos y no ves con claridad que Jesucristo viene, necesitas clamar por socorro. Necesitas gritarle al Señor con socorro y decirle: Señor, por favor, ten misericordia de mí, porque a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que estoy oyendo que pasa en el mundo entero, mis ojos no están puestos en el autor y consumador de la fe. Verso 48, o del 47, cuando oyó que era Jesús el Nazareo, comenzó a gritar y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo. Aleluya. Hermano, ojalá, o primero Dios, que le pidamos a Dios, le roguemos a Dios por auxilio, por socorro, y que Él se detenga. Y que se detenga ahí donde estamos. Hay personas que posiblemente me están mirando en las prisiones. Dios puede detenerse ahí en esa prisión. Quizás estás en el hospital y estás escuchando esta palabra. Déjame decirte que el Señor se puede detener en ese hospital. Solo tienes que clamar y decirle: Señor, ayúdame que perezco. Ayúdame, Señor, porque me estoy hundiendo. Ayúdame, Señor, porque no veo las cosas claras. Jesús se detuvo y le dijo: llámenle. Llamadle, y le llamaron al ciego diciéndole: anímate, anímate, levántate, que Él te llama. Y arrojando su manto, arrojando lo que le cubría, arrojando aquello que lo tenía cubierto, aparentemente salvo quizás del calor, salvo quizás del frío, pero no le quitaba la ceguera. Yo no sé qué manto hay sobre ti que está estorbando que tú veas, que está estorbando que te acerques al Señor, pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús tienes que tirar ese manto que te cubre, esa cobertura que te hace sentir seguro a ti, y no poner tus ojos en el Señor. Tiró su manto, se levantó de un salto, fue a Jesús y dirigiéndose a Él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga? ¿Se recuerda de aquel leproso que se humilla, se hinca y le dice: si tú quieres, puedes sanarme? Y ahora el Señor le dice a ¿qué deseas que haga? ¿Qué deseas que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, que recobre la vista, que vuelva a mi primer amor, que vuelva a entregarme como antes lo hacía, Señor, que vuelva a sentir los ríos de agua viva que antes sentía, que vuelva a entregarme, que vuelva a servir, que vuelva a buscarte, Señor, porque estoy ciego. A pesar de lo que está pasando, no siento la vida Zoe del Espíritu. El Señor le dice: según tu fe sea hecha. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a clamar, a reconocer nuestra necesidad? Porque es exactamente lo que hicieron estos hombres. Reconocer su necesidad para poder recibir el socorro del Señor. Ya voy a ir terminando. En los Salmos capítulo 120 y 121, 122 y todos estos salmos, los 15 salmos de ascenso gradual que nos hablan del arrebatamiento, una de las oraciones que se tienen que hacer es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que no nos afecte lo que escuchamos. No lo que escuchamos para bien, sino que lo que escuchamos para mal. El día de antier, me parece, o la semana pasada,
el apóstol estuvo enseñando un tema que la verdad yo he aprendido tanto en las tardes, y oír a mis consiervos, oír a mis hermanos, para mí ha sido una bendición conocer tantos hermanos que los veo en el retiro y quizás no nos hablamos por tantos pastores que somos, pero escucharlos, saber que están predicando, ha sido una bendición, y que se remache todas las tardes con la prédica del apóstol y con el foro apostólico, hermano, ha sido una enseñanza intensiva. Pero uno de los temas que últimamente se ha tocado es la restauración de brechas. Nunca lo había visto yo de esa manera. Cómo las brechas pueden ser abiertas primeramente en nuestra alma a que llegue a nuestro espíritu. Y entre los cánticos de ascenso gradual, por eso yo estoy hablando del socorro de Dios, hoy más que nunca tenemos que pedirle al Señor: ven a mi auxilio, Señor, porque pueda hacer que esa brecha se haya abierto primeramente en nuestra alma, en nuestras emociones. Y hay gente que en este momento necesita clamar por socorro de Dios porque se abrió esa brecha en su alma y sus emociones han sido afectadas. Ya no busca a Dios por X o por Y razón, porque su alma ha sido afectada. En el Salmo 120, el primer salmo de ascenso gradual, dice: cántico de ascenso gradual, en mi angustia. No podemos pedir socorro si no nos sentimos necesitados. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Y dice el verso 2, libra mi alma. Le está diciendo: Señor, en esta angustia que tengo, es porque mi alma está afectada. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de la lengua engañosa. Tenemos que pedirle socorro al Señor, amado hermano, para que libre nuestra alma, porque hay gente que, a pesar de que ve todo lo que está pasando, no se pone o no levanta su cabeza, porque nuestra redención está cerca, por causa de que ha sido afectado. Y una de las primeras cosas que va a afectar a las personas que no se preparan para la venida de Jesucristo es esto: fueron afectados en su alma. Libra mi alma, Señor, de la lengua, de los labios mentirosos, de la lengua engañosa. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que dice: no, Cristo no viene. No se preocupen, eso de esto va a pasar. No, esto no es una prueba de Dios, esto es cumplimiento de la profecía. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, socórreme, Señor, para no darle oído a las cosas que pueden afectar mi alma, mis emociones. Pero rápidamente, el salmo que quería era el que seguía, Salmo 121. El segundo salmo dice: cántico de ascenso gradual, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque el tema que estoy dando es el socorro de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. Miró los montes, porque allá en los montes se buscaban a diferentes dioses. Y él dice: mi socorro no viene del monte. Mi socorro no viene de la fuerza humana. Mi socorro no viene del médico. Amén, Dios los usa. Amén, Dios usa cada uno de estos elementos para hacer su voluntad en mí. Pero mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. La misma oración de Ezequías. Señor, tú hiciste los cielos y la tierra. Tú eres el que pone reyes, Señor. Para ti no hay nada imposible. Y entonces viene y da una lista de las cosas que le pasan a aquellos que esperan en el Señor. Él no permitirá
que nuestro pie resbale. Hoy más que nunca le tenemos que esperar en el socorro del Señor para que nuestro pie no resbale. ¿Cuántos cristianos, después de esta pandemia, de haber estado en casa, se van a malacostumbrar? Ya no va a ser fácil, y yo no lo digo, es una bendición ver a través de estos medios que usted está viendo este mensaje, el mensaje de Dios, pero vas a estar listo cuando se llame, si es que Dios nos lo permite, reunirnos nuevamente como antes. ¿Será que vas a estar listo, dispuesto a servir? ¿O va a ser fácil decir, no, ¿sabe qué? Mejor me quedo y veo hasta 3 mensajes en 3 horas, ¿verdad? Pero no voy a hacer el sacrificio, el esfuerzo de ir. Tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor, Señor, sé tú mi socorro. Que mi esperanza y mi fortaleza no se encuentre en lo que yo tengo, porque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. No va a permitir que tu pie resbale, porque no se adormecerá el que nos guarda. Aleluya. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá del día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida, tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro socorro. Yo te invito en esta ocasión, ahí donde tú te encuentras, que reafirmes y fortalezcas tu fe en el Señor. No importa lo que estés pasando. Posiblemente estás amenazado como los 3 jóvenes que los iban a echar al horno de fuego. Y que le dijeron, si tú no te doblegas ante esta situación que estás y confías en otras cosas, en el Rey, los vamos a meter al horno 7 veces calentado. Y ellos dijeron, nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Pero si Él no lo hiciera, aún así nosotros no nos doblaremos ante esta estatua. No lo van a hacer, no. Los echaron al horno de fuego. Pero para la sorpresa del rey, para la sorpresa de todos, ninguno de estos 3 jóvenes pereció, sino al contrario, en el momento que comenzó a arder el fuego alrededor de ellos, lo único que provocó es que las amarras se rompieran. La prueba que estás pasando, el momento difícil que estás pasando, es con un propósito. Mantén tu fe, mantén tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador, y tú vas a ver la victoria del Señor. Yo quiero que ahí donde tú estás, juntamente conmigo, nos unamos en oración por un momento y le pidamos a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón que fortalezca nuestra fe y que podamos decir las mismas palabras de David: sé tú mi socorro, sé tú mi socorro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sé tú nuestro socorro, Señor. Que en medio de esta pandemia, Señor, en medio de todo lo que está provocando esta pandemia, Señor, salud, economía, Señor, incertidumbre, Señor, tu Espíritu Santo levante bandera, Señor. Que, Padre, tú puedas, Señor, venir al auxilio
al socorro de tu pueblo, Señor. Padre, yo vengo pidiéndote, Señor, por cada uno de los que están viendo en este momento, oyendo este mensaje. Señor, cualquiera que sea su necesidad, Señor, fortalece su fe, Señor, que en medio de esa prueba, en medio de la enfermedad, en medio, Señor, de lo que ellos están viviendo, Señor, tu Espíritu Santo venga a su auxilio, Señor. Y así, Señor, como pasó con el ejército de Asiria, Señor, que salgan, Señor, derrotados los enemigos, los que buscan el mal para tu pueblo, Señor. Padre, envía tu bendición, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, venga al auxilio de tu pueblo, Señor. Que así como aquel leproso, Señor, que se hincó delante de ti, Señor, y se humilló y recibió la sanidad, Señor, que así en este momento, Señor, tú puedas sanar a aquel, Señor, que pueda estar enfermo, Señor. Todo aquel hombre, mujer, hijo tuya, Señor, que puede estar afectado en este virus, Señor, Padre, que venga la sanidad tuya, Señor. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Que Padre eterno, Señor, como el ciego Bartimeo, Señor, que si alguno ha perdido, Señor, la fe, la vista de nuestro Señor Jesucristo, que venga, Señor, un toque de tu Espíritu y que colirio del cielo caigan sobre sus ojos, Señor, y que venga, Señor, a ser restaurada su mirada, a que venga a ser restaurada su comunión contigo, a que venga a ser restaurada, Señor, ese primer amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, levantaremos nuestros ojos al cielo y diremos: de Jehová viene nuestro socorro. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes y pronto, muy pronto veremos al Señor. Adiós.